Laura tenía 34 años y había perfeccionado el arte de ocupar una habitación sin que nadie la viera. Era una habilidad necesaria. Un camuflaje que había pulido para noches como aquella. La villa de su madre en La Moraleja. Un monumento al éxito del segundo marido. Olía a romero asado y al perfume empalagoso favorito de Clara. Esa noche todo era un escenario y su hermanastra era la estrella. La fiesta de compromiso estaba en pleno apogeo, copas de cava tintineando. Risas agudas que le raspaban los nervios. Como analista de riesgos en una gran farmacéutica madrileña. La vida de Laura era un tablero ordenado de datos. Probabilidades y consecuencias. Calculaba amenazas. Modelaba daños y levantaba muros de lógica contra el caos. Aquella casa. Aquella familia. Era la única variable que nunca conseguía cuantificar, un sistema caótico de minas emocionales y resentimientos callados. Se quedó junto a las puertas francesas que daban al jardín cuidado. El cristal frío contra su espalda. Desde allí veía todo el espectáculo. Clara, de 24 años. Resplandecía con un vestido blanco que parecía ya de novia. Flotaba entre los invitados. La mano izquierda siempre extendida para que el diamante atrapara la luz de las arañas. Siempre había sido el sol alrededor del cual giraba el mundo de su madre. Laura era la luna lejana. Fría. Reconocida solo por obligación familiar. Su madre. Elegante en seda. Se movía con la gracia ensayada de una anfitriona de sociedad. Su sonrisa nunca llegaba a los ojos. De vez en cuando miraba hacia Laura con un destello de fastidio. Como si su presencia silenciosa fuera una mancha en la noche perfecta. Laura. ¿Cariño? Sírvete una copa. Intenta relacionarte, le había murmurado antes. Voz de terciopelo sobre acero. Antes de que la arrastrara la ola de amigos que llegaban. Relacionarse. Como si fuera un dip nuevo y poco interesante que probar. Enrique. Su padrastro. Era el maestro de ceremonias. Brazo posesivo alrededor de la madre. Risa demasiado alta. Palmadas en la espalda demasiado fuertes. Era asesor financiero. Aunque prefería que lo llamaran consultor. Gestionaba patrimonios de clientes ricos y presumía de asesorar a varias fundaciones benéficas importantes. Cultivaba imagen de filántropo intachable. Pilar de la comunidad que casualmente llevaba trajes de 5.000 euros. Laura veía al depredador debajo de la filantropía. El cálculo frío en sus ojos cuando creía que nadie miraba. Durante una hora aguantó las pequeñas pullas disfrazadas de conversación. Una tía le dio palmaditas en el brazo. Todavía con esa empresa de medicamentos complicada. Deberías encontrar un buen hombre que te cuide. Mira a tu hermana. Un primo de Enrique entornó los ojos. Siempre tan seria. Deberías sonreír más. Cada comentario era un corte de papel, insignificante solo. Juntos dejaban sangrando. Llegó el momento principal. Enrique golpeó una copa con una cuchara. El sonido cortó el murmullo. La sala se cayó. Levantó la copa. Por mi preciosa hijastra Clara y su maravilloso prometido Diego. No podríamos estar más felices de darle la bienvenida a la familia. Que vuestras vidas estén tan llenas de alegría y prosperidad como habéis llenado las nuestras. Un coro de, por Clara y Diego, resonó. Copas chocaron. Clara se sonrojó con gracia. La madre se secó una lágrima teatral. Laura sostuvo su vaso de agua con gas intacto. La condensación fría contra los dedos.
No bebió. No sonrió. Después del brindis, los ojos de la madre la encontraron. Se abrió paso entre la gente y se plantó delante de ella. La sonrisa había desaparecido, sustituida por la máscara apretada de siempre. No levantaste la copa. Laura. No bebo cava. Mamá. Lo sabes. Es el gesto, siseó en voz baja. Es mostrar apoyo. Es ser parte de la familia. Sus ojos volaron hacia Clara, que ahora recibía un beso de Enrique. Ve allí. Felicita a tu hermana. Era la prueba de verdad. La actuación obligada. Laura miró a Clara. La felicidad fabricada. Al hombre cuya presencia en sus vidas le había costado más de lo que su madre admitiría jamás. Las palabras le sabían a ceniza. No pudo pronunciarlas. La mentira era demasiado grande. Demasiado pesada. Así que se quedó callada. Su inmovilidad. Una rebelión muda. El rostro de la madre se endureció. Laura. Ahora. Se giró esperando que la siguiera. Cuando Laura no se movió, su voz subió lo justo para cortar el murmullo cercano. Di felicidades, ordenó. Las palabras cortantes. Públicas. La sala pareció inclinarse. Las sonrisas de los cercanos se congelaron. Las miradas saltando entre ella y su madre. Su silencio ya no era pasivo. Era desafío. Enrique lo notó. Se disculpó de su conversación. La máscara jovial resbalando para dejar ver el granito frío debajo. Caminó hacia ellas con pasos medidos. No miró a Laura. Miró a la madre. ¿Hay algún problema? ¿Cariño? Laura está siendo difícil, dijo la madre con un temblor de indignación. La mirada de Enrique por fin se posó en ella. Plana. Sin emoción. Tu madre te pidió algo. Dio un paso más cerca. El aire se espesó. Estás montando un espectáculo. Tenía razón. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Era una acusación. Un juicio. No lo soportaba. Sin otra palabra. Su mano salió disparada y se cerró alrededor del brazo superior de Laura. Dedos clavándose en la carne. No fue un tirón suave. Fue un agarre. Vamos a tener una charla, gruñó solo para ella. La arrastró desde la puerta, cruzando el borde de la fiesta. Los invitados apartaron la vista, fingiendo conversaciones profundas. Veían, pero elegían no ver. La metió por el comedor hasta la cocina enorme de acero inoxidable. La puerta batiente se cerró con un siseo, cortando el ruido de la fiesta, dejándolos en un silencio estéril bajo fluorescentes. La empujó contra la nevera industrial fría. El golpe le sacudió los dientes. ¿Quién coño te crees que eres? Escupió. Cara a centímetros. Vienes a mi casa. Comes mi comida y deshonras a tu madre. Me deshonras a mí. Laura sostuvo su mirada. No dijo nada. Su corazón era una piedra fría y dura en el pecho. No sentía miedo. Solo una claridad helada. Profunda. Este era el verdadero Enrique. El hombre detrás de los cheques benéficos y la sonrisa encantadora. Su silencio lo enfureció más que cualquier discusión. Era un muro que no podía derribar con amenazas.
Su rostro se contrajo en pura furia. Soltó el brazo solo para cerrar el puño. Llegó tan rápido. No una bofetada, nada que dejara marca visible para los invitados. Fue un puñetazo calculado. Brutal. Directo al esternón. El golpe fue un tut sólido. Enfermizo. El aire explotó de sus pulmones en un jadeo mudo. Un universo de dolor blanco ardiente floreció en su pecho. Irradiando. Robándole el aliento. Los pensamientos. Las rodillas le fallaron y se deslizó por la nevera hasta el suelo frío de baldosa. Agarrándose el pecho. No podía respirar. No podía emitir sonido. Él se cernió sobre ella. Pecho agitado. Traje caro impecable. Cuando tu madre te dice que hagas algo, dijo con voz temblando de adrenalina. Lo haces. Se arregló la corbata. Ajustó los puños y empujó la puerta de vuelta a la fiesta como si nada hubiera pasado. Laura se quedó en el suelo de la cocina lo que pareció una eternidad. Jadeando. El dolor en el pecho como ancla física en un mar de shock. Pero debajo del dolor. Algo más tomaba forma. No lágrimas. No autocompasión. Era una resolución fría. Due. Un interruptor se había accionado. La analista de riesgos en su cerebro. La parte que vivía en causa y efecto. Acción y consecuencia. Se activaba. Él había cometido un error crítico. Asumió que su violencia la rompería. Se equivocó. La había enfocado. Cuando por fin pudo respirar con normalidad. Se levantó usando el asa de la nevera. Se arregló la ropa. Salió tranquilamente por la puerta de atrás. Subió a su coche y se marchó. El dolor en el pecho era un palpitar constante. Metrónomo contando los segundos de su tiempo robado. Esa noche. De vuelta en la esterilidad silenciosa de su apartamento en Chamberí. No lloró. Abrió el portátil. El palpitar en el pecho era recordatorio constante. Él la había golpeado. Pero no tenía idea de lo que había despertado. No necesitó decir felicitaciones. No necesitó decir nada. Su trabajo se haría en silencio. Abrió un archivo nuevo. Encriptado y protegido con contraseña. El título era simple, Enrique. Empezó a teclear con precisión fría. Catalogó cada detalle. Cada recuerdo. Cada trozo de información que había recogido sobre él a lo largo de los años. Una llamada que oyó por casualidad la Navidad pasada sobre mover activos antes de fin de año fiscal. Un extracto bancario de una entidad desconocida que vio en su escritorio una vez que le pidieron buscar un archivo para su madre. Los nombres de las fundaciones que asesoraba: Fundación Puente Solidario. Iniciativa Esperanza. Fondo Infantil San Juan. Siempre tan orgulloso de ellas. Tecleó cada nombre creando subcarpetas nuevas. Las piezas estaban todas allí. Dispersas en años de comentarios despectivos y papeles descuidados. Pensaba que era solo la hijastra callada y huraña. Nunca imaginó que escuchaba. Nunca imaginó que prestaba atención. Nunca imaginó que no olvidaba nada. El cerrojo de la puerta del apartamento se cerró con un clic pesado y satisfactorio. Era una barrera. Un corte limpio entre el caos del mundo de su madre y el silencio controlado del suyo. Su apartamento era un estudio de minimalismo, líneas limpias. Grises suaves. Suelos de hormigón pulido. Un espacio que había construido como defensa contra el desorden emocional del pasado.
Esa noche se convirtió en sala de guerra. El dolor en el pecho había bajado a un eco profundo. Recordatorio físico del impacto. No tomó analgésicos. Quería sentirlo. Era motivación. Se cambió el vestido de fiesta, la seda parecía disfraz de otra vida, y se puso sudadera y pantalón negros sencillos. Hizo café. Aroma fuerte y amargo. Y se sentó ante el gran escritorio de roble que dominaba el salón. La pantalla del portátil brillaba en la oscuridad. Lienzo en blanco esperando órdenes. La caza no empezó con estruendo, sino con el susurro de papeles viejos. En el fondo del armario del pasillo había un contenedor grande de plástico etiquetado, documentos mamá. Era un depósito de basura financiera que su madre le había descargado durante años. Eres tan organizada. Laure. Guárdamelos tú, decía, entregándole sobres de recibos desordenados. Declaraciones antiguas y extractos. Siempre lo había odiado. Pero ahora ese contenedor era un tesoro potencial. Lo arrastró al salón y quitó la tapa. Un olor leve a polvo y papel viejo llenó el aire. Durante las siguientes 3 horas trabajó clasificando el contenido en pilas cronológicas en el suelo. Su salón, normalmente inmaculado, se cubrió poco a poco de un mosaico de papel de la vida financiera de su madre. Había facturas de servicios de hace una década. Extractos de tarjetas con comisiones por retraso resaltadas. Facturas de reparaciones de coche. Era la historia de una mujer que, sobre el papel, siempre estaba al límite. Siempre a un gasto inesperado de la crisis. Entonces encontró la primera anomalía. Dentro de una declaración de la renta de 2018 había un email impreso doblado de Enrique a su madre. Asunto, Propiedad Marbella. El email era breve, felicitándola por la compra de un apartamento pequeño en un pueblo que Laura nunca había oído. Adjuntaba escritura de propiedad. El nombre de su madre aparecía junto a una entidad corporativa que no reconoció, PV Inversiones SL. Su madre, que la llamaba en pánico cuando el coche necesitaba neumáticos nuevos. Era copropietaria de un apartamento. No tenía sentido. Escaneó el documento y lo guardó en la carpeta encriptada del portátil. El nombre PV Inversiones le sonó. Puente Fundación Puente Solidario. La fundación por la que Enrique se desvivía. Era una conexión débil. Pero era un hilo. Pasó del mundo físico al digital. Tenía un disco duro externo antiguo donde había respaldado su ordenador anterior. Una cápsula del tiempo de 5 años atrás. Lo conectó e inició una búsqueda sistemática. Revisó cuentas de correo archivadas buscando cualquier correspondencia de su madre o que mencionara las finanzas de Enrique. La mayoría era mundana. Su madre reenviando chistes. Clara enviando fotos de fiestas universitarias. Pero entonces lo encontró. Una cadena de emails de hacía 3 años. Su madre le había pedido imprimir algo. Un resumen de su cartera de inversiones. Dijo que su impresora estaba rota. Laura lo imprimió sin pensar. Otra tarea tediosa. Pero nunca borró el archivo. Abrió el PDF. Era un resumen estándar de cartera con acciones y fondos. Pero al final había una sección de inversiones alternativas. Aparecía una contribución importante a algo llamado Fondo Benevolente Puente Solidario. La cantidad era enorme. Más que el salario anual de su madre en ese momento. ¿De dónde había salido ese dinero y por qué aparecía como inversión y no como donación? Su corazón latió un poco más rápido.
Una excitación clínica fría sustituyó el dolor sordo del pecho. Esto era un patrón. Era una desviación de lo esperado. Era riesgo. La pieza final vino de su hermanastra. Desbloqueó el móvil y revisó años de mensajes con Clara. Era propensa a compartir demasiado. Comentario continuo de su vida privilegiada. Buscó la palabra, Enrique. Docenas de resultados. Enrique nos lleva a Vaqueira este fin de semana. Enrique me regaló el mejor cumpleaños. Entonces aterrizó en el mensaje. De hacía año y medio aproximadamente. OMG Laura. No te lo creerás. Enrique es un mago financiero. Hizo magia con la cartera de mamá y ahora ahorra una fortuna en impuestos. Algo de donaciones benéficas. No sé. Dijo que era todo legal. Pero súper inteligente. Es increíble. Donaciones benéficas. Ahorrar una fortuna en impuestos. Un apartamento en SL con las mismas iniciales que la fundación. Una inversión masiva en un fondo benevolente. Los puntos dispersos empezaron a conectarse formando un cuadro escalofriante. Esto no era solo contabilidad lista. Era un esquema sofisticado. Laura era analista de riesgos. Buscaba vulnerabilidades. Signos de fallo sistémico. Y estaba mirando uno ahora. Su sospecha se endureció en teoría de trabajo. Enrique usaba organizaciones sin ánimo de lucro construidas sobre confianza pública como su hucha personal. Probablemente usaba el ciclo clásico, solicitaba donaciones para la fundación. Canalizaba parte del dinero a través de sociedades pantalla como PV Inversiones y luego usaba ese dinero blanqueado para comprar activos como el apartamento a nombre de personas que controlaba. Como su madre. Los beneficios fiscales que mencionaba Clara eran probablemente el resultado de deducciones benéficas fraudulentas masivas que su madre declaraba. Su madre no era solo beneficiaria de su pericia financiera. Era participante. ¿Consciente o no? En un delito contra Hacienda. El peso de esa realización era inmenso. Esto era más grande que una disputa familiar. Era fraude organizado y depredador. Enrique no era solo un matón violento. Era un criminal meticuloso de alto nivel escondido a plena vista detrás de una fachada de caridad y servicio comunitario. Y había convertido a su madre en su cómplice. Sabía sus límites. Podía identificar el patrón de riesgo. Pero no podía seguir el rastro intrincado y deliberadamente oculto del dinero. Para eso necesitaba un especialista. Alguien con un conjunto específico de habilidades. Alguien que no hiciera demasiadas preguntas. Pensó en Carlos. Carlos Ortega. Había sido becario en su empresa unos años atrás. Un chico joven. Ferozmente inteligente. Obsesionado con la contabilidad forense. Se había marchado a una pequeña firma especializada en investigar delitos financieros. Era listo. Ambicioso y, lo más importante, discreto. Además era lo bastante junior como para que un proyecto freelance le resultara atractivo. No lo llamó. Envió un email cuidadosamente redactado desde una cuenta anónima nueva. Asunto, consulta freelance. Lo mantuvo vago y profesional. Mencionó que era analista financiera trabajando en un proyecto de investigación personal sobre asignación de activos en pequeñas entidades sin ánimo de lucro y necesitaba un especialista para rastrear unas transacciones concretas. Propuso una reunión en lugar neutral y ofreció una generosa tarifa en efectivo por un análisis preliminar. Respondió en menos de una hora. Intrigado. ¿Cuándo y dónde?
Se encontraron 2 días después en una cafetería neutra a medio camino entre su oficina y el apartamento de Laura. Carlos era tal como lo recordaba, afilado. Hambriento. Ojos escaneando constantemente. Analizando. Había preparado un pequeño dossier. Contenía copia de la escritura del apartamento de Marbella. El nombre Fundación Puente Solidario y una impresión del mensaje de Clara con su nombre tachado. No le contó lo de la fiesta. No le dijo que Enrique era su padrastro. No le dijo que la propietaria era su madre. Lo presentó como caso de estudio. La hipótesis, empezó con voz pareja y clínica, es que un directivo de una entidad sin ánimo de lucro está usando fondos de la organización para comprar activos personales a través de sociedades pantalla. La escritura muestra una SL con las mismas iniciales que la fundación copropiedad de un tercero con ingresos declarados modestos. El mensaje sugiere que el directivo también está ingenierando ventajas fiscales importantes para ese tercero. Carlos revisó los documentos. Concentración intensa. Golpeó la escritura. PV Inversiones SL y la Fundación es Puente Solidario. Este no es. Pero es un patrón clásico. ¿El tercero? ¿Crees que es participante voluntario o peón? Eso es lo que necesito saber, dijo Laura. Necesito que sigas el dinero. ¿De dónde salieron los fondos para esta SL? ¿Puedes rastrearlos hasta la Fundación Puente Solidario? No necesito auditoría completa. Solo prueba de concepto. Una línea clara de ave. Se recostó con una sonrisa astuta pequeña. Esto no es un proyecto de investigación. ¿Verdad? Es un proyecto que paga en efectivo, respondió Laura, deslizando un sobre grueso sobre la mesa. Lo cogió. Lo sopesó en la mano y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. No hizo más preguntas. Dame una semana, dijo recogiendo los documentos. Veré si tu línea existe. Mientras lo veía marcharse. Una calma se posó sobre ella. El primer engranaje de la máquina se había activado. Ya no era solo víctima del genio de Enrique. Era la arquitecta de su caída. Le había dejado un moretón en el pecho. Marca fea que se desvanecía. Pero estaba construyendo un caso que dejaría marca permanente en toda su vida. El proceso había empezado. Lento y constante. Un documento cada vez. E iba a ser irreversible. La semana siguiente a la reunión con Carlos fue un ejercicio de calma forzada. Fue a trabajar. Se sumergió en datos de ensayos clínicos y informes de mitigación de riesgos. Y volvió a su apartamento silencioso. Madrid zumbaba con vida fuera de sus ventanas. Pero ella estaba en una biosfera autocontenida. No revisó el móvil buscando mensajes de la familia. No miró sus perfiles en redes. Había creado un vacío y esperaba a que intentaran llenarlo con su ruido. El moretón en el pecho pasó de morado oscuro a amarillo verdoso enfermizo. Flor privada fea que florecía y luego se marchitaba contra su piel. Recordatorio táctil constante de su propósito. El primer movimiento fue de ellos y fue exactamente como había predicho. Llegó un sobregrueso color crema a su buzón. Su nombre escrito en caligrafía elegante y rizada que sabía que su madre había pagado una fortuna. Era la invitación oficial a la fiesta de compromiso de Clara y Diego. Evento formal en el salón de baile de un hotel del centro. No era una petición. Era una citación. Una exigencia de su presencia para completar el retrato familiar perfecto que tantos se empeñaban en pintar. Miró la invitación largo rato. El cartón grueso le parecía obsceno en la mano. Cada remolino de la fuente.
cada palabra cuidadosamente elegida sobre celebrar amor y familia. Era mentira. Esto no iba de amor. Iba de apariencias. Transacciones y consolidación de la posición social de Enrique. Asistir sería condonar toda la actuación. Las mentiras. La brutalidad casual en la cocina. Sería rendición. Su respuesta fue una sola línea tecleada desde su correo del trabajo. Respondió a la versión digital que había seguido a la física. Dirigida a su madre. El cursor parpadeó. ¿Tecleó? Lamentablemente. No puedo asistir. No ofreció excusa. No suavizó el golpe con disculpas o buenos deseos. Simplemente expuso un hecho. Su asistencia no era posible. Pulsó enviar y en ese pequeño clic definitivo sintió un cambio tectónico profundo dentro de ella. Había trazado una línea. Tardó menos de una hora en llegar la réplica. Su móvil. Silencioso durante una semana. Vibró violentamente sobre el escritorio. La pantalla se iluminó con el nombre de su madre. Dejó que sonara. El sonido estridente y exigente en el silencio del apartamento. Saltó al buzón de voz. Un minuto después volvió a sonar. Y otra vez. Al cuarto intento contestó. No dijo nada. Laura, la voz de su madre tensa. Mezcla de ira y angustia teatral. ¿Recibiste mis llamadas? ¿Por qué no contestaste? Estaba ocupada, dijo Laura. Voz plana. No vienes a la fiesta, fue una acusación. Eso decía el email. Un sonido ahogado llegó por la línea. El primer disparo en la familiar campaña de guerra emocional. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes hacérselo a tu hermana? ¿A esta familia? ¿Tienes idea de cómo queda esto? ¿Cómo queda? Repitió Laura. Voz peligrosamente calmada. ¿Cómo queda? Mamá. Queda como que eres una hija rencorosa y celosa, chilló. La capa de civismo resquebrajándose. Estás intentando arruinar la felicidad de tu hermana porque tú no tienes ninguna. Este es el momento más importante de su vida y eliges ahora ser egoísta. ¿Egoísta? Repitió la palabra. Saboreándola. ¿Eso es? Sí. Estás destrozando esta familia por un pequeño malentendido. Su voz subió, volviéndose fina y cargada de lágrimas. Enrique estaba disgustado. Estabas siendo irrespetuosa y se disgustó. Me dijo que apenas te tocó. Estás exagerando todo. Convirtiéndolo en un drama. ¿Y para qué? Para hacerme daño. Para hacer daño a Clara. Apenas te tocó. La mentira era tan descarada. Tan completa que casi se rió. El dolor sordo en el pecho ardió. Recordatorio caliente de la verdad. Así que esa es la versión ahora, dijo Laura. Un pequeño malentendido. Es lo que fue, sollozó. Es un buen hombre. Laura. Cuida de mí. Cuida de esta familia. No tienes idea de lo que hace por nosotras. Y tú lo estás tirando todo por la borda porque tienes que ser el centro de atención. Siempre ha sido así. La hipocresía era impresionante. Laura había pasado toda su vida intentando ser invisible. Y ahora la acusaban de buscar atención. La conversación era inútil. Era un baile tóxico circular que habían hecho 1000 veces. Pero esta vez se negó a seguir los pasos. Tengo que colgar, dijo. No. Escúchame.
No tengo nada más que decirte. Mamá. Si cuelgas este teléfono. Laura. Si nos haces esto. Pulsó el icono rojo y la voz desapareció. El silencio que volvió fue un alivio profundo. Limpio y fresco como un vaso de agua. El móvil vibró casi inmediatamente. Era un mensaje de Clara. Lo abrió. Mamá está destrozada por tu culpa. ¿En serio? ¿Cuál es tu problema real? Dices que te inventas una historia sobre Enrique. Solo te estaba enseñando modales. Siempre has sido tan dramática con todo. Necesitas madurar y dejar de intentar arruinar las cosas para los demás. Leyó el mensaje 2 veces. ¿Enseñándote modales? El desprecio. El rechazo absoluto de su realidad era total. No era solo el loro de su madre. Era discípula voluntaria del credo familiar, su dolor no es real. Su dolor es inconveniente. Algo dentro de ella. Un cordón de obligación que llevaba años deshilachándose. Se rompió por fin. No hizo ruido. Solo fue una separación interna silenciosa. Se acabó. No había familia que arruinar porque ya estaba podrida por dentro. Era una estructura hueca y ella simplemente se negaba a seguir sosteniéndola. Con extraño desapego abrió los contactos. Encontró el nombre de su madre. Pulsó, bloquear este contacto. Apareció pantalla de confirmación. ¿Estás segura? Sí. Pulsó bloquear. Su nombre desapareció de la lista. Hizo lo mismo con Clara. Luego con Enrique. Tardó menos de 30 segundos en borrar digitalmente a las 3 personas que habían definido la arquitectura de su dolor durante la mayor parte de su vida. Dejó el móvil boca abajo sobre el escritorio. El vacío que había creado estaba ahora sellado. Que gritaran al vacío. Ya no los oiría. Entonces la invadió una profunda sensación de soledad. Pero era diferente de la que sintió en la fiesta. Aquella era la soledad de ser invisible en una habitación llena. Esta era la soledad de un capitán en un barco solo en un mar vasto con un destino claro y lejano. Era aislante y era empoderadora. Era suya. Volvió al trabajo. Centrándose en el archivo encriptado. Añadiendo notas de la conversación con su madre. Su negación. La mentira de Enrique. Cada detalle era un dato. Trabajó otra hora y entonces una notificación se deslizó en la esquina de la pantalla. Nuevo email en la cuenta anónima. Asunto de 2 palabras, la línea existe. Se le cortó la respiración. Abrió el email. Era de Carlos. Tan conciso y clínico como un informe de laboratorio y igual de devastador. Escribió, análisis preliminar completo. Tu hipótesis no solo es viable. Está fuertemente respaldada por los datos disponibles. He confirmado una transferencia de 250.000 euros de la Fundación Puente Solidario a PV Inversiones SL fechada 3 días antes de la compra del apartamento de Marbella. Los fondos para la compra del apartamento salieron íntegramente de la cuenta de PV Inversiones. Además, una revisión superficial de las declaraciones públicas de la Fundación revela un patrón de honorarios administrativos y de consultoría significativos pagados a una segunda entidad corporativa. EV Consultoría Financiera. El agente registrado de EV Consultoría es Enrique Vargas. En los últimos 3 años. Estos honorarios suman más de 1,2 millones de euros. Cantidad desproporcionada con el presupuesto operativo declarado de la Fundación. Esto no es contabilidad lista. Son indicadores claros de malversación. Blanqueo de capitales y delito fiscal grave.
La línea de AVE no es solo una línea. Es una autopista. Dime cómo quieres proceder. Se recostó en la silla. Las palabras en la pantalla brillando en la habitación oscura. Una ola fría y victoriosa la recorrió, limpiando los últimos vestigios de duda y tristeza. La amarga soledad de hacía un momento desapareció, sustituida por la claridad afilada y enfocada de un depredador. La habían llamado egoísta, dramática, mentirosa. Habían intentado gaslightearla para que creyera su realidad podrida. Pero la realidad estaba aquí en este email. Estaba en los números fríos y duros. Estaba en la línea limpia e irrefutable que Carlos había trazado desde la fundación destinada a ayudar a otros hasta el apartamento que enriquecía a su madre. Su familia la había cortado creyendo que la castigaban. No tenían idea de que acababan de liberarla. Libre de culpa. Libre de obligación. Libre de sus mentiras y libre para quemar su mundo entero hasta los cimientos. Tenía la prueba. Tenía el arma. Ahora solo tenía que elegir el momento y el lugar para disparar. El email de Carlos fue la llave que desbloqueó todo el sistema. Confirmaba la existencia de la máquina. Ahora su trabajo era desmantelarla pieza a pieza y documentar la fealdad de su funcionamiento interno. El tiempo de la sospecha había terminado. Había empezado el tiempo de la deconstrucción metódica y implacable. Su apartamento, ya centro de mando, se transformó en laboratorio de contabilidad forense. Compró una pizarra blanca de 2 metros y la montó en la pared principal del salón. Su superficie blanca en blanco era lienzo para la intrincada red de fraude que iba a mapear. Su vida profesional consistía en evaluar riesgos, lo que significaba entender sistemas complejos. Trató la empresa criminal de Enrique como un nuevo compuesto farmacéutico altamente volátil. Tenía que identificar sus componentes, mapear sus interacciones y predecir sus puntos de fallo catastrófico. Empezó con las 2 entidades que Carlos había señalado, PV Inversiones SL y EV Consultoría Financiera. Alimentada por café negro y una rabia fría que hervía a fuego lento, se sumergió en las profundidades de las bases de datos de registros públicos. Eran herramientas que usaba ocasionalmente para due diligence corporativa y navegaba sus interfaces arcaicas con facilidad practicada. Empezó con el Registro Mercantil de Madrid. Tecleó PV Inversiones SL. La constitución era de hacía 4 años. El agente registrado era una empresa genérica de servicios corporativos. Callejón sin salida. Pero la lista de socios era más reveladora. 2 nombres. El primero un abogado que no conocía. El segundo era su madre. Ver su nombre en blanco y negro oficialmente vinculado a la sociedad pantalla que había recibido $250.000 robados de la fundación fue un golpe físico. Una cosa era sospechar su complicidad. Otra ver la documentación legal de ello. Imprimió la Constitución, la mano temblándole ligeramente. En la pizarra dibujó un recuadro para la Fundación Puente Solidario y otro para PV Inversiones. Trazó una flecha roja gruesa entre ellos y escribió la cifra de Carlos, 250.000 euros. Al lado del recuadro de PV escribió el nombre de su madre. Después buscó EV Consultoría Financiera. Esta entidad era más antigua, constituida casi 10 años atrás, poco después de que Enrique se casara con su madre. El agente registrado y único socio era Enrique Vargas. La dirección era su casa. Era su fondo personal de emergencia. El vehículo que usaba para pagarse honorarios de consultoría exorbitantes de la fundación que supuestamente debía proteger. Dibujó otro recuadro para EV Consultoría.
Lo unió a la fundación con otra flecha roja y escribió la cifra que Carlos le había dado, 1,2 millones de euros en 3 años. La pizarra empezaba a parecer un esquema de un organismo parásito con la fundación como huésped y las sociedades pantalla de Enrique como tubos de alimentación. Desde allí pasó a las bases de datos de Catastro. Buscó propiedades a nombre de PV Inversiones. El apartamento de Marbella apareció inmediatamente. Luego buscó el nombre de su madre. Además del apartamento. Su nombre aparecía también en la escritura de una pequeña parcela sin urbanizar en una provincia vecina comprada hacía 2 años. El copropietario, EV Consultoría Financiera. La estaba tejiendo en cada parte del esquema. Usando su nombre para ocultar su propiedad. O era lo bastante arrogante para creer que nadie miraría nunca. O deliberadamente la hacía inseparable de sus delitos. Asegurando su silencio mediante interés mutuo. Añadió estos activos a la pizarra trazando líneas desde las sociedades pantalla hasta las propiedades. Mientras profundizaba en la historia financiera de su madre intentando entender la cronología de su implicación. Volvió al contenedor de documentos viejos. Buscaba cualquier cosa que indicara cuándo se había convertido en participante activa. Y entonces encontró algo que le hizo palidecer. Era una carta de la Comunidad de Madrid fechada el año pasado. Notificación oficial confirmando su elegibilidad y recepción continuada de la ayuda por vulnerabilidad energética, bono social. Se quedó mirando el papel. La mente luchando por procesar la implicación. Se levantó y caminó hasta la pizarra. Miró la fecha de compra del apartamento de Marbella. Hacía 4 años. La fecha de la parcela. Hacía 2 años. Y ahora esta carta del año pasado. Su madre. Copropietaria de varias propiedades compradas con cientos de miles de euros de dinero blanqueado. Estaba cobrando activamente ayudas del Estado destinadas a personas vulnerables. Familias que luchan por pagar la calefacción en invierno. El fraude descarado era alucinante. Esto no era solo complicidad en los delitos de Enrique. Era su propio delito separado y profundamente personal, un delito contra los contribuyentes. Contra los verdaderamente necesitados. La llamada telefónica llorosa de su madre se reprodujo en su cabeza. Pero ahora sus palabras tenían otro significado. Su miedo no era por la familia destrozada. Era el terror de una CEO conspiradora que veía cómo toda la estructura podrida estaba a punto de derrumbarse y ella quedaría sepultada bajo los escombros. Enrique no solo la había corrompido. Había encontrado la corrupción que ya existía y le había dado una salida nueva y más rentable. El último resto de simpatía que pudiera haber sentido por ella. El último pensamiento de que solo era un peón. Se evaporó en ese instante. Era jugadora. Ese descubrimiento la galvanizó. Su misión ya no era solo venganza contra Enrique. Era exponer todo el sistema fraudulento. Incluida la mujer que la había parido. Su proceso de documentación metódica se convirtió en obsesión total. Ya no estaba solo construyendo un caso. Estaba forjando un arma de poder tan innegable que nadie podría ignorarla. Pasó las siguientes 2 semanas montando el dossier. Era el proyecto más importante de su vida. Fue a una copistería 24 horas en otra zona de la ciudad a las 3 de la mañana. Pagando en efectivo para hacer copias en color impecables de cada documento. Cuando tuvo todo listo, preparó 2 paquetes idénticos. Uno lo envió por correo certificado a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude de la Agencia Tributaria. Usando el portal seguro de denuncias anónimas que había usado para enviar copia digital el mismo día. El otro, junto con una copia completa no censurada, lo envió a un periodista de investigación de El Mundo llamado David Romero.
con quien había mantenido contacto anónimo durante semanas a través de una cuenta ProtonMail. El dossier era devastador: transferencias bancarias, escrituras, declaraciones de la renta, correos, mensajes. Todo perfectamente tabulado y con líneas rojas claras que llevaban desde la fundación hasta los bolsillos de Enrique y su madre. Esperó. El silencio de las semanas siguientes fue ensordecedor. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Solo el vacío que ella misma había creado. El moretón en su pecho desapareció por completo. Ya no necesitaba el recordatorio físico. El fuego ardía solo. Entonces llegó el email. No era de la familia. Era de la agencia tributaria. Confirmación automática de que su denuncia enviada a través del portal seguro de denunciantes había sido recibida. Casi lo había olvidado. Pero este email era diferente. Bajó más allá del lenguaje estándar y allí al final había un párrafo nuevo. Estimado denunciante. Esta carta es para informarle de que la información proporcionada bajo el número de expediente ha sido revisada por nuestro equipo de valoración preliminar. Basándonos en la credibilidad y especificidad de las pruebas presentadas, su expediente se considera de sustancial mérito. A partir del 26 de agosto, su caso ha sido formalmente asignado y transferido a la División de Investigación de Delitos Fiscales y Económicos para revisión completa y posible actuación. Por favor, conserve su número de expediente para cualquier correspondencia futura. Agradecemos su colaboración en la defensa de la integridad del sistema tributario español. Leyó el párrafo 3 veces. El lenguaje burocrático. Desapasionado. Era la prosa más hermosa que había leído nunca. Las palabras: sustancial mérito, formalmente asignado, y División de Investigación de Delitos Fiscales y Económicos, parecían saltar de la pantalla. Esto era el sonido de los engranajes encajando. Su paquete no se había perdido. No había sido desestimado. Había aterrizado y había detonado exactamente como planeado. La bestia se estaba despertando. Una calma profunda, ósea, la invadió, extinguiendo la tensión frenética que había sido su compañera constante durante semanas. La cuerda estirada no se rompió. Simplemente dejó de estar bajo tensión. Cerró los ojos y tomó su primera respiración profunda y completa del verano. El aire sabía limpio, afilado. Abrió los ojos. El plan de acción ya formándose en su mente con claridad cristalina fría. La condición se había cumplido. El embargo había terminado. Salió de la cuenta de email de la agencia y redactó un nuevo mensaje para David Romero. El texto era tan escueto y preciso como una incisión quirúrgica. De incu7892@protonmail.com. Para d.romero@elmundo.es. Asunto: la condición se ha cumplido. Señor Romero. El documento adjunto es confirmación de que una investigación formal de la agencia tributaria sobre la Fundación Puente Solidario y sus directivos está ahora activa. Según nuestro acuerdo, la historia es suya. El dossier completo sin censurar estará en su poder en menos de una hora. Prepárese para una historia importante. Adjuntó la captura de pantalla del email de la agencia. Pulsó enviar y se levantó del escritorio. El silencio en su apartamento ya no era el silencio de la espera. Era el silencio de un reloj que acaba de dar la medianoche. La tormenta ya no estaba en el horizonte. Estaba aquí. Después de enviar el email final a David Romero, transfirió el dossier completo sin censurar. Cientos de páginas de pruebas.
Un mapa hacia la ruina de Enrique. A través de un servicio seguro de compartición de archivos encriptados. La barra de progreso se llenó. La transferencia se completó y recibió notificación automática, su archivo ha sido descargado. No hubo respuesta de Romero. No hacía falta. Al cazador se le había dado el olor y sabía que sería implacable. Su trabajo estaba hecho. Había construido la máquina. La había puesto en marcha y la había soltado. Ahora operaría por sí sola. Avanzando con la fuerza impersonal e implacable de los dos sistemas que había enfrentado, la agencia tributaria y la prensa libre. Sintió un extraño desapego. Una ligereza. Había cargado el peso de su plan durante meses. Un secreto pesado. Ahora ya no era solo suyo. Lo había soltado al mundo. Pasó las siguientes 48 horas en estado de animación suspendida. Borró la cuenta falsa de redes sociales. Limpió el historial del ordenador de la biblioteca. Borró la pizarra del salón. Limpiando flechas y recuadros hasta que volvió a ser espacio blanco vacío. Estaba barriendo las pruebas de su propia guerra. Dejando ningún rastro del fantasma que los había atormentado. La llamada llegó el tercer día. Un jueves por la tarde. Estaba leyendo un libro cuando el móvil se iluminó. Número oculto. Lo miró. El corazón dando un solo golpe fuerte contra las costillas. Sabía quién era. Su primer instinto fue ignorarlo. Dejar que el último hilo cortado permaneciera roto. Pero la analista en ella. La parte fría y curiosa de su cerebro. Tomó el control. Esto era dato nuevo. Una variable inesperada. Tenía que saber. Deslizó para contestar e inmediatamente pulsó el botón de grabar en la interfaz del móvil. Un puntito rojo apareció en la pantalla. Testigo silencioso. No dijo nada. Laura, la voz tentativa. Antinaturalmente suave. Era Enrique. Pero era una versión de Enrique que nunca había oído. La confianza atronadora habitual había desaparecido. El timbre arrogante sustituido por una calidad fina y aguda. Era la voz de un hombre intentando sonar casual y fracasando miserablemente. Hola. Enrique, dijo Laura. Su voz monótona. Una risa nerviosa al otro lado. Bueno, ha pasado mucho tiempo. Lo sé. Demasiado. Hizo una pausa. Claramente esperando respuesta que ella no tenía intención de dar. El silencio se estiró. Mira, continuó por fin. La alegría forzada en su voz empezando ya a deshilacharse. Sé que las cosas terminaron mal la última vez que nos vimos en la fiesta. Estaba bajo mucho estrés. Dije cosas. Hice cosas. No era yo mismo y quería llamar y decir que lo siento. Me pasé de la raya. ¿Una disculpa de Enrique? Las palabras eran tan ajenas. Tan completamente fuera de carácter que resultaban risibles. Era como ver a un lobo disculpándose con una oveja por su naturaleza. Era una actuación y mala. Ya veo, dijo Laura. Tu madre, siguió. Agarrándose a un nuevo tema. Está preocupadísima por ti. Los dos lo estamos. No hemos sabido nada de ti en meses. Llame. Escribe. Nada. No es propio de ti. Laura. Cortar así con tu propia madre. La hipocresía era una fuerza física. Una oleada de náuseas. Usaba a su madre como escudo.
Una herramienta para provocar respuesta emocional. No le dio nada. ¿Hay alguna razón para esta llamada? ¿Enrique? Preguntó. Voz fría y afilada como bisturí. Su energía nerviosa subió. Lo oyó aclararse la garganta. ¿Una razón? ¿Necesita un hombre una razón para llamar a su hijastra para intentar arreglar las cosas? La familia es la familia. Después de todo. Deberíamos dejar el pasado atrás. Olvidar. Empezar de cero. ¿Olvidar el pasado? Quería que olvidara. Estaba flotando un tratado de paz. Pero su barco ya hacía agua. Esto no era reconciliación. Era evaluación de amenazas. Llamaba para medir su temperatura. Ver si era volcán dormido o activo. ¿Por qué ahora? ¿Enrique? Preguntó. Después de todo este tiempo. ¿Por qué de repente tanto interés en empezar de cero esta noche? ¿Hay un mal momento para hacer lo correcto? Balbuceó. Un eco débil de su viejo tono de matón volviendo. Pero era hueco. Había un temblor de miedo debajo. Estaba asustado. Lo oía. Un terror existencial profundo que intentaba tapar con tópicos. Tomó otro camino intentando sonar confidente. Mira. Es un mundo loco ahí fuera ahora mismo. Especialmente en finanzas. Ya sabes cómo es. El gobierno metiéndose donde no debe. Metiendo las narices en los asuntos de todos. Solo muchas auditorías. Mucho papeleo. Se oyen cosas. Solo me preguntaba si habías oído algo. Ya sabes. A través de tu trabajo. Algo inusual. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. No preguntaba por su trabajo. Preguntaba si ella era la fuente de sus problemas. Preguntaba si el fantasma en su máquina tenía nombre y si ese nombre era Laura. Una investigación de la agencia tributaria en esta etapa sería silenciosa. Estarían citando registros bancarios. Entrevistando empleados de bajo nivel. Construyendo el caso en las sombras. Todavía no habría recibido notificación formal. Pero sentiría las ondas. Un banquero amable podría haberle dado un aviso extraoficial sobre una pesquisa federal en sus cuentas. Un empleado de la fundación podría haber mencionado que lo habían contactado. Las paredes se cerraban y él comprobaba frenéticamente cada puerta y ventana intentando encontrar la fuente de la corriente. No estoy segura de a qué te refieres, dijo Laura. Voz deliberadamente plana. Un sonido frustrado. Una exhalación brusca llegó por la línea. Solo rumores. Laura. Contables equivocándose. Cables cruzados. Es un lío. Un gran malentendido. Pero ya sabes cómo estas cosas se pueden inflar. Una denuncia anónima loca puede causar un mundo de problemas a gente inocente. ¿Denuncia anónima loca? ¿Sabía? No sabía con certeza que era ella. Pero sabía la naturaleza del ataque. Alguien había hablado. Alguien había enviado una carta y su mente en pánico recorría la corta lista de gente que lo odiaba lo suficiente como para hacerlo. Suena estresante, dijo Laura. Las palabras goteando con una ironía que solo ella podía apreciar. No tienes idea, espetó. La máscara de civismo cayó completamente, revelando el pánico crudo debajo. Toda mi vida. Mi reputación. La seguridad de tu madre. Todo está en juego por culpa de algún vengativo. Tengo que colgar. Enrique, dijo.
Era hora de terminar la llamada. Tenía lo que necesitaba. Su terror era confesión. Espera. Laura. No. Colgó. Guardó el archivo de audio etiquetándolo, Enrique Vargas. Llamada 29 agosto, MP3. Lo escuchó una vez con desapego. La sinceridad falsa. El sondeo torpe. El pánico desnudo final. Era el sonido de un hombre culpable dándose cuenta de que el juego había terminado. A la mañana siguiente llegó el primer temblor a la superficie. No fue terremoto. Solo una nota breve enterrada en la sección de Economía de El Mundo. Un artículo corto de 200 palabras bajo titular pequeño, cuentas de fundación madrileña congeladas en revisión de Hacienda. Sus ojos recorrieron el texto. El café enfriándose en sus manos. El artículo escrito por David Romero era una obra maestra de periodismo cuidadoso basado en hechos. Afirmaba que varias fuentes habían confirmado que cuentas bancarias asociadas a la Fundación Puente Solidario y varias entidades corporativas relacionadas habían sido congeladas por orden de la agencia tributaria. Mencionaba que esto era a menudo paso preliminar en una investigación mayor sobre irregularidades financieras. Citaba a un exfiscal federal hablando en segundo plano que decía que tal acción nunca se tomaba a la ligera y sugería que los investigadores habían encontrado pruebas creíbles de un delito grave. El artículo no mencionaba a Enrique por nombre. No mencionaba fraude ni malversación. Usaba el lenguaje cuidadoso y no difamatorio de un periodista que sabía que estaba disparando el primer tiro. Pero cualquiera en su mundo que lo leyera sabría exactamente qué significaba. Congelar las cuentas era un golpe paralizante. Cortaba el flujo de dinero. Era el equivalente financiero a un equipo SWAT derribando tu puerta. Dejó el periódico. La llamada de Enrique no había sido premonición. Había sido reacción. Debía de haber recibido la notificación del banco sobre el congelamiento de activos el día anterior. Solo horas antes de llamarla. El reloj ya no marcaba. El segundo final había pasado. Esto era el principio del fin. La parte silenciosa había terminado. Ahora el mundo oiría el ruido. El congelamiento de cuentas fue la primera grieta visible en la presa. La detención fue la inundación. Sucedió un sábado por la tarde. 2 semanas después de que apareciera el artículo de David Romero. El momento era, a su manera, perfecto. Era el último fin de semana de septiembre. Un hermoso día otoñal crujiente en Madrid. El tipo de día en que los ricos se sienten especialmente con derecho a su comodidad. Su madre sabía por años de costumbre. Estaría organizando uno de sus almuerzos improvisados que se alargaban hasta la hora del cóctel para sus nuevos amigos importantes. Era un escenario para presumir de la casa. Los jardines y su marido benevolente y exitoso. Laura estaba en su apartamento. No esperando, sino simplemente existiendo en el nuevo espacio silencioso que se había tallado. Leía con la televisión apagada. El silencio roto solo por el zumbido lejano del tráfico de la ciudad. Su móvil vibró en la mesa a su lado. Era una alerta de noticias. Pero no de persona. Era una notificación de la app de El Mundo que había configurado para alertas de cualquier artículo de David Romero. El titular fue un rayo: prominente filántropo madrileño Enrique Vargas detenido en investigación de fraude de Hacienda. Dejó el libro. Sus manos estaban firmes. Su respiración era regular. Cogió el mando y encendió la televisión cambiando al canal de noticias 24 horas local. Ya estaban en directo. La programación habitual había sido interrumpida por una franja de Breaking News en rojo y blanco intenso.
La pantalla mostraba una toma en vivo desde helicóptero. Vista aérea de una villa estilo Tudor conocida. Con césped perfectamente cuidado. La casa de su madre. Debajo de la escena había caos. Pero un caos oficial extrañamente ordenado. Varios todoterrenos negros. Los favoritos de los agentes. Estaban aparcados en ángulos extraños en el camino circular. Bloqueando un puñado de sedanes de lujo, Mercedes, BMW, Lexus. Coches de invitados. Un coche patrulla marcado estaba al final del camino. Sus luces parpadeando en silencio. Asegurando la escena. La cámara hizo zoom y la voz del presentador. Grave y urgente. Llenó el apartamento silencioso de Laura. Estamos en directo sobre el barrio de La Moraleja, donde hace solo unos momentos agentes federales detuvieron al prominente empresario y filántropo local Enrique Vargas. Pasamos ahora con nuestra reportera en el lugar. La imagen cambió a una cámara temblorosa en tierra. Una reportera joven con micrófono agarrado en la mano estaba en la acera de enfrente. Su rostro sonrojado por la adrenalina de una gran historia rompiéndose en su turno. Lo que estamos viendo aquí es la culminación de lo que fuentes nos dicen que ha sido una investigación federal rápida y secreta. Dijo intentando hacerse oír por encima del ruido de las hélices del helicóptero encima. Hace unos 45 minutos. Testigos dicen que un convoy de vehículos oficiales llegó a esta residencia. El hogar del señor Vargas y su esposa Isabel. Nos cuentan que la pareja estaba en medio de una reunión social cuando agentes de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional entraron en la casa con una orden judicial. Mientras hablaba, la cámara pasó junto a ella enfocando la casa. Unos pocos invitados salían ahora, un hombre en polo de golf y una mujer en jersey de cachemir. Rostros pálidos, máscaras de SOP. Se protegían los ojos de la cámara. Corriendo hacia sus coches bloqueados. Hablando por móvil. Parecían animales sobresaltados huyendo de un incendio forestal. Entonces la puerta principal de la casa se abrió. La cámara hizo zoom. El enfoque apretándose. Dos hombres con trajes oscuros y policía, en amarillo en la espalda salieron primero. Entre ellos estaba Enrique. La imagen era impactante. No era el hombre poderoso e impecablemente vestido de las galas benéficas. Llevaba pantalones casuales y un polo de punto que parecía ridículamente caro. Su ropa de fiesta. Su rostro estaba moteado y rojo. Mezcla de incredulidad y furia pura sin diluir. Sus manos estaban esposadas a la espalda. El metal brillando bajo el sol de la tarde. Parecía más pequeño. Disminuido. Un rey depuesto sin ceremonia de su trono. Vio la cámara. Su rostro se contrajo. Esto es un error. Un malentendido. Gritó. Voz quebrándose. Mis abogados se encargarán de esto. No tienen idea de con quién están tratando. Los agentes a cada lado no se inmutaron. Simplemente apretaron el agarre en sus brazos y lo impulsaron adelante por el camino de piedra hacia uno de los todoterrenos negros. La voz en off de la reportera continuó. Contrapunto calmado y factual a la furia desesperada de Enrique. Enrique Vargas. Conocido contable senior y consultor financiero. Es celebrado por su papel asesor en varias importantes fundaciones benéficas. Especialmente la Fundación Puente Solidario. Aunque las autoridades aún no han liberado los cargos específicos. Fuentes cercanas a la investigación. Primero reportadas por El Mundo. Indican que están relacionados con un complejo esquema de blanqueo de capitales. Fraude fiscal y evasión de impuestos significativa. Sus frases.
Sus palabras resonaban de vuelta desde la televisión, lavadas a través del lenguaje oficial de fuentes anónimas, mientras lo guiaban hacia la puerta abierta del todoterreno. La cámara volvió a la casa. A la puerta ahora abierta. Y allí, enmarcada por la madera oscura, estaba su madre. Se quedó congelada. Estatua de ruina. Llevaba un vestido de seda color crema. Un collar de perlas en el cuello. Parecía vestida para una fiesta fantasma que ya no ocurría. Su rostro era un vacío. El maquillaje cuidadosamente aplicado no podía ocultar el colapso total de sus rasgos. Su boca ligeramente abierta. Ojos abiertos y vacíos. Mirando las luces parpadeantes. Las cámaras. La destrucción pública de todo su mundo. No lloraba. Era peor que eso. Parecía hueca, dejando solo una cáscara frágil y exquisitamente vestida. La cámara se mantuvo sobre ella un largo momento despiadado. Una invitada. Otra mujer con perlas. Puso una mano en su brazo intentando guiarla dentro. Lejos de los ojos electrónicos entrometidos. Su madre no se movió. Solo se quedó allí. La cabeza inclinándose lentamente. La mirada bajando a la pizarra inmaculada de su porche delantero. Como si la viera por primera vez. No sabía dónde mirar. No había lugar seguro donde posar los ojos. Cada dirección contenía solo vergüenza. El agente empujó la cabeza de Enrique hacia abajo guiándolo al asiento trasero del todoterreno. La puerta se cerró con un sonido pesado y final. El convoy empezó a moverse. Saliendo del camino y a la calle. Dejando atrás a los invitados atónitos y el único coche patrulla silencioso. El canal de noticias volvió al presentador en estudio. Un desarrollo absolutamente impactante en una historia que apenas empieza a desplegarse. Dijo con rostro de gravedad profesional. Un hombre conocido por su trabajo benéfico sacado de su casa multimillonaria esposado. Por supuesto seguiremos esta historia y les traeremos más detalles según estén disponibles. Apareció un panel de expertos en pantalla. Un exfiscal. Un contable forense. Empezaron a diseccionar las implicaciones usando frases como, quiebra de confianza pública, y posible pena de prisión significativa. Hablaron de decomiso de bienes. De cómo el gobierno probablemente embargaría la casa. Los coches. Las cuentas bancarias. Laura escuchó mientras hablaban. Su propio rostro tan impasible como el de los presentadores. No sintió oleada de triunfo. Ni emoción de victoria. Solo sintió quietud. Una sensación tranquila de completitud. Era la sensación que tiene un analista de riesgos cuando un evento catastrófico largamente predicho ocurre exactamente como los modelos pronosticaron. Los datos habían sido correctos. El resultado era el esperado. El rostro de su madre. Su cabeza inclinada. Sus ojos vacíos. Se reprodujo en su mente. Había anticipado la caída de Enrique. Pero no había modelado completamente el daño colateral. La destrucción de la mujer que había estado al lado y había visto cómo la golpeaba. Miró su imagen en su mente y no sintió nada. Ni lástima. Ni ira. Ni amor. Solo un vasto espacio vacío. La conexión se había cortado tan completamente que estaba viendo a una extraña en televisión. Cogió el mando. Los expertos seguían hablando. Especulando. Llenando el aire de ruido. No tenía interés en el análisis. En el largo y arrastrado epílogo de juicios y sentencias.
Su parte en la historia había terminado. El fantasma había entregado su mensaje. Pulsó el botón de apagado. La pantalla se volvió negra. Las voces desaparecieron. Las luces parpadeantes desaparecieron. Su apartamento volvió a sumergirse en un silencio profundo y absoluto. Fuera de su ventana el sol seguía brillando. En la casa de enfrente alguien cortaba el césped. El mundo continuaba ajeno. Nadie conectaría jamás a la hijastra callada y huraña de la fiesta con la denunciante anónima y meticulosamente documentada. Nadie sabría jamás que toda la espectacular demolición de 2 vidas había sido ingenierada desde esta habitación silenciosa y ordenada. La venganza fue perfecta. No porque fuera ruidosa, sino porque fue invisible. Ella era el arma, el motivo y el verdugo. Y nadie sabía siquiera su nombre. Los días siguientes a la detención fueron un extraño eco hueco. La tormenta había pasado, dejando un paisaje de escombros que Laura observaba solo a través de la lente desapegada de los reportajes. La firma de David Romero estaba en todas partes. Su primicia inicial había florecido en una tormenta mediática completa. Expuso el caso con claridad devastadora, publicando versiones censuradas de las constituciones de las SL y las escrituras que ella había proporcionado. La historia de los fondos robados de la fundación y el apartamento en Marbella fue especialmente condenatoria. Los medios y, por extensión, el público, devoraron la narrativa del filántropo que en realidad era un depredador. No se regodeó. No siguió los programas de tertulia ni las secciones de comentarios online. Simplemente registró la información como confirmación de que el sistema funcionaba según el diseño. La máquina que había puesto en marcha era eficiente. Pero su trabajo no había terminado del todo. Quedaban cabos sueltos. Actos finales silenciosos que había que realizar para cerrar el libro. No solo sobre Enrique, sino sobre toda la vida que dejaba atrás. Estos no eran actos de venganza, sino de administración personal. De cerrar una cuenta que había permanecido abierta demasiado tiempo. El lunes por la mañana pidió un día libre en el trabajo. Condujo hasta su banco. Una sucursal estéril del centro con techos altos y tonos silenciosos. Llevaba un maletín pesado. Dentro estaba el segundo dossier. La copia impecable que había guardado para sí misma. La tercera estaba en algún armario de pruebas federal. Y la primera ya en una unidad de almacenamiento segura climatizada. Esta copia final era el último trozo de prueba física todavía en su posesión. Un empleado del banco la llevó abajo al sótano. El aire se volvió frío mientras descendían. Usó su llave y luego la de ella para abrir una pequeña puerta metálica. Su caja de seguridad. La dejó sola en la pequeña sala privada de visión. El silencio era absoluto. Roto solo por el leve zumbido de la ventilación. Abrió el maletín y deslizó el grueso dossier en el espacio fresco y oscuro de la caja. Encajaba perfectamente. Durante un momento apoyó la mano en su cubierta de plástico lisa. Contenía años de su dolor. Su silencio. Su enfoque. Todo destilado en secciones perfectamente tabuladas y datos objetivos. Era la historia de su liberación. Cerró la puerta metálica. Deslizó la caja de vuelta a su ranura en la pared. El empleado regresó y la cerró. El sonido del cierre encajando. Una serie sólida y definitiva de clics metálicos. Fue el verdadero y final signo de puntuación de todo el asunto. El pasado estaba ahora archivado. Estaba seguro. Inaccesible y ya no formaba parte de su vida diaria. Era un expediente cerrado.
De vuelta en el coche en el garaje del aparcamiento. Completó la segunda tarea. Sacó el móvil y abrió la app de banca móvil. Navegó a la sección de transferencias. Luego a pagos recurrentes. Solo había una transferencia mensual de 800 euros a una cuenta etiquetada, mamá. La había configurado hacía 5 años después de que su padre muriera y antes de que Enrique hundiera completamente sus garras en las finanzas de ella. Ella había estado luchando y Laura, recién ascendida en la empresa, había querido ayudar. Fue un acto automático e incuestionable de deber filial. Con los años, a medida que el dinero de Enrique empezaba a fluir, había ofrecido parar los pagos. Pero ella siempre insistía en continuar. Ayuda con los imprevistos. Cariño, decía. Además, es lo que hace una buena hija. Era una correa. Un tributo mensual a su autoridad. Un recordatorio financiero de su obligación. Ahora sabía que sus 800 euros probablemente habían sido absorbidos en el mismo charco fraudulento que los fondos de la fundación. Una gota en un océano sucio vasto. Miró la entrada en la pantalla. El siguiente pago estaba programado para el 1 del mes. 3 días después. Su pulgar flotó sobre el botón de cancelar. Sintió un destello de algo. Un fantasma de una emoción vieja. No amor. No lástima. Sino la respuesta pavloviana profundamente arraigada de una hija condicionada a proveer. La sensación era un miembro fantasma. Un dolor donde algo había estado una vez. Pulsó el botón. Apareció pantalla de confirmación. ¿Estás segura de que quieres cancelar este pago programado? Sí. Estaba segura. Pulsó confirmar. La entrada desapareció. La pantalla ahora decía, no tienes pagos programados. La correa estaba rota. La cuenta estaba cerrada. La tercera tarea fue más personal. Una purga digital silenciosa. Fue a la lista de contactos de su móvil. Su familia era una cosa pequeña y fracturada. La mayoría de los parientes de su padre vivían fuera de Madrid y habían tenido poco contacto desde su muerte. La familia de su madre. Y por extensión la de Enrique. Había formado el núcleo de sus obligaciones sociales durante la última década. Eran las tías, tíos y primos que habían poblado las fiestas. Que habían ofrecido los cumplidos a medias. Que habían presenciado sus humillaciones silenciosas y habían mirado hacia otro lado. Su lealtad. Sabía. Sería absoluta. No a la verdad. Sino a la estructura de poder que acababa de ser decapitada. Se agruparían alrededor de su madre. Tejiendo cuentos de un malentendido trágico. De un gobierno vindicativo. De un buen hombre derribado por celos. Ella sería la villana tácita en esa narrativa. La hija desagradecida y difícil. Empezó por arriba. Tía Carmen. La hermana de su madre. En la fiesta de compromiso había sido la que le dijo que debía sonreír más. Mantuvo el dedo sobre su nombre. Apareció la opción de eliminar contacto. La pulsó. Su nombre desapareció. Tío José. Él y Enrique jugaban al golf juntos cada sábado. Eliminar. Uno por uno bajó la lista. Primos que siempre habían apoyado a Clara en cada discusión infantil. Amigos de la familia que trataban a Enrique con deferencia aduladora. Fue metódica y desapasionada. No era acto de ira. Era acto de higiene. Como limpiar un armario de ropa que ya no le quedaba bien y que pertenecía a una persona que ya no era.
Con cada eliminación se sentía más ligera. Estaba curando su vida. Podando las ramas enfermas. Dejando solo las conexiones que eran reales y verdaderas. Al final. Una docena de nombres habían desaparecido. Su lista de contactos era de repente más pequeña. Más limpia. Más honesta. Solo quedaba una cosa por hacer. La comunicación final. La que había estado componiendo en su cabeza durante meses. Dándole vueltas. Puliéndola como una piedra. Había considerado no decir nada en absoluto. Dejando que su silencio fuera la palabra final. Pero eso no estaba bien. Su silencio había sido arma de observación. De cálculo. El final requería una declaración. No una conversación. No una acusación. Sino una declaración definitiva de la verdad. Un epitafio para su relación. Abrió un nuevo email. Tecleó su dirección en el campo para de memoria. Sus dedos flotaron sobre el teclado. Pensó en todas las cosas que podía escribir. Podía haberle enviado el archivo de audio de la llamada de pánico de Enrique. Podía haberle enviado la foto del apartamento de Marbella de su propia página de Facebook. Podía haber escrito páginas. Una vida de rabia y dolor reprimido detallando cada desprecio. Cada momento de crueldad. Cada vez que eligió a él sobre ella. Pero eso habría sido una súplica. Habría sido una petición de ser vista. De ser entendida. Y hacía mucho que había pasado eso. No necesitaba que ella entendiera. Solo necesitaba que supiera. Tecleó una sola frase. Sin saludo. Sin firma. Solo las palabras. Mamá. Callé. Pero no estaba ciega. Leyó la línea. Era perfecta. Era la verdad. Era confesión y condena a la vez. Explicaba todo y no excusaba nada. Devolvía la responsabilidad de ver la verdad directamente a ella. Pensasteis que estaba callada. Confundisteis mi quietud con su misión. Pero estaba mirando. Cada minuto. Cada mentira. Lo vi todo. Pulsó enviar. El email desapareció en una fracción de segundo. Un flujo irreversible de datos disparado al vacío. Sabía que ella lo vería. En los escombros de su vida. Entre los abogados y las llamadas de los medios y la vergüenza. Lo vería y lo sabría. Finalmente. Absolutamente. Lo sabría. Cerró el portátil. Un silencio profundo y complejo la llenó. No era la euforia mareante de la victoria ni la satisfacción amarga de la venganza. Era algo más profundo. Algo más parecido a la paz. Una paz extraña y triste. Había un duelo allí por la madre que nunca tuvo. Por la familia que nunca pudo ser. Pero era un duelo limpio. El tipo que sientes cuando por fin cierras la puerta de una habitación en la que nunca podrás volver a entrar. Lo había hecho. Había sobrevivido a ellos. Y al final. No había necesitado levantar la voz. Solo había necesitado abrir los ojos. 3 meses después de que el mundo de Enrique fuera incendiado. Laura se tomó sus primeras vacaciones reales en una década. No fue a un resort en un paraíso soleado olvidable. Condujo hacia el norte. Persiguiendo el sol poniente durante 3 días hasta que las llanuras y montañas del interior dieron paso al verde profundo y resonante de la costa gallega. Alquiló una pequeña casita desgastada por el tiempo encaramada en un acantilado con vistas al Atlántico salvaje. El aire allí era diferente.
Pesado con olor a sal y pino. Espeso con una niebla purificadora que parecía lavar el mundo cada mañana. Esto no era una huida. Era una llegada. Había pasado toda su vida adulta reaccionando. Reaccionando a las necesidades de su madre. A los estados de ánimo de Enrique. A las reglas no escritas de una familia a la que nunca había pertenecido realmente. Incluso su venganza. Por calculada y precisa que fuera. Había sido una reacción. Una fuerza igual y opuesta aplicada a un sistema de abuso. Aquí. Por primera vez. No había nada a lo que reaccionar. Solo estaba el choque rítmico constante del Atlántico contra las rocas abajo. Un sonido antiguo. Indiferente y profundamente pacífico. Sus días cayeron en un ritmo simple y silencioso. Se despertaba con el sol. Hacía café y se sentaba en la pequeña terraza de madera envuelta en una manta gruesa de lana. Viendo las olas grises emerger del amanecer. Daba largos paseos sin rumbo por la playa desierta. Recogiendo piedras lisas pulidas por el mar. Sus huellas las únicas durante kilómetros. Borradas por la marea. Unas horas después leía libros que había comprado años atrás y nunca abierto. Comía comidas sencillas de pan fresco y queso o pescado del mercado local. No comprobaba las noticias. No buscaba actualizaciones sobre los procedimientos legales contra Enrique o el estado de los bienes de su madre. Su historia todavía se escribía en juzgados y despachos de abogados. Pero ella había cerrado el libro. No tenía interés en leer el epílogo. El acto final de su liberación fue uno digital silencioso realizado el segundo día en la casita. Se sentó a una pequeña mesa de madera con vistas al océano y desmanteló sistemáticamente los últimos vestigios de su vieja vida. Inició sesión en su cuenta de email principal. La que había usado durante más de 15 años. Era un archivo digital de su propia miseria lleno de peticiones manipuladoras de su madre. Mensajes irreflexivos de Clara y años de recordatorios de calendario para eventos familiares que había temido. No los leyó. Simplemente fue a los ajustes e inició el proceso de borrado permanente. ¿Estás segura?, preguntó el sistema. Esta acción no se puede deshacer. Estaba segura. Hizo lo mismo con las pocas cuentas de redes sociales que mantenía. No solo las desactivó. Solicitó su borrado completo. Fue un fregado digital y una expurgación del fantasma de la máquina. Su presencia online había sido una actuación cuidadosamente curada de normalidad y había terminado de actuar. Su nueva vida sería analógica donde pudiera y cuidadosamente cortafuegos donde no. Tenía una nueva dirección de email. Una cadena simple y anónima de caracteres que había compartido con exactamente 5 personas en el mundo, sus amigos más cercanos. Los que habían conocido su lucha sin necesitar nunca los detalles. Tenía un número de teléfono nuevo. Su huella digital ahora tenía el tamaño de un sello. No era una retirada nacida del miedo, sino una elección consciente de curar su propia paz. El mundo era ruidoso. Pero ella elegía vivir en el silencio. Una tarde se avecinó una tormenta desde el mar. El cielo se volvió morado gris magullado y el viento aulló alrededor de las esquinas de la casita. Encendió un fuego en la pequeña estufa de leña y se quedó mirando la tempestad. El poder crudo e indomable del océano. Sintió un parentesco con él. Durante años había rugido una tormenta dentro de ella. Un huracán silencioso y violento de ira y dolor reprimidos. Por fin lo había liberado. No en una explosión caótica, sino en un frente enfocado y dirigido. ¿Y ahora? Como el mar después de una tormenta. Estaba en calma. La energía se había gastado.
El agua se asentaba. Las cicatrices en el paisaje permanecían. Pero la violencia había terminado. Pensó en su madre. Un pensamiento fugaz y desapasionado. La imaginó en una casa más pequeña ahora. Sin servicio. Sin ropa de diseño. Navegando un mundo que ya no la veía como pilar de la comunidad, sino como la esposa de un delincuente convicto. Había hecho sus elecciones. Había elegido la comodidad de una mentira sobre la dificultad de la verdad. Había elegido a un hombre que golpeaba a su hija sobre la hija misma. Su email final no había sido acto de crueldad, sino de claridad. Era el último dato que necesitaba para completar su propio análisis. Mamá. Callé. Pero no estaba ciega. Se preguntó si en la quietud de su nueva vida más pequeña ella finalmente entendería lo que había visto. Sospechaba que nunca lo haría. Y descubrió, con inmenso alivio, que le parecía bien. Ya no necesitaba su validación ni su comprensión. Su venganza nunca había sido sobre destruirlos. Había sido sobre salvarse a sí misma. Era la única herramienta que tenía. El único idioma que ellos entenderían jamás. El dinero. El estatus. La reputación. Eso era todo su mundo. Y por eso fue el mundo que tuvo que quitarles para liberarse. El acto en sí fue ruidoso, detenciones. Titulares. Vergüenza pública. Pero su liberación fue silenciosa. Era el silencio de esta casita. Era el sonido de la lluvia en el tejado. Era la libertad de sentarse junto a un fuego en una tarde tormentosa. Sola y sin cargas. Y sentir solo paz. Las vacaciones terminaron. Pero la serenidad no. Regresó no a Madrid, sino a una ciudad nueva. Un trabajo nuevo. Una vida nueva que había arreglado en silencio meses antes. Una vida donde nadie conocía su apellido ni su historia. Una vida donde no era hija ni hijastra, sino simplemente Laura. La analista de riesgos. Una mujer que amaba el océano. Que leía libros antiguos y que entendía a nivel celular el poder profundo e inquebrantable de la verdad silenciosa. Había caminado a través del fuego y al otro lado había encontrado no cenizas, sino el aire limpio y abierto de una vida que por fin era completamente suya.